¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. Hoy nos acompaña José Gregorio Correa, diputado a la Asamblea Nacional. Es coordinador de la fracción parlamentaria de la Alianza Democrática, que está constituida por 9 partidos de oposición. Fue antes diputado por el estado Cojedes en el periodo 2016-2020. Fue concejal también del municipio de Latillo y es profesor de la Universidad Santa María. Bienvenido, José Gregorio. Oscar, gusto saludarte. Gusto Muy grato tenerte por acá. Igualmente. Tu evaluación de los resultados electorales. Unos resultados totalmente esperados para mí, no deseados. ¿Esperados por qué? Porque mientras nosotros en una época estemos llamando a la abstención y en otra época a la división, bueno, se van a tener esos resultados. Un gobierno que no tiene votos necesita que la gente no vote. Un gobierno que no tiene votos y luego la gente decide votar, necesita que la gente vote dividida. Son 23 años y no lo hemos podido entender, que eso ocurre por eso. En diciembre pasado hubo un proceso electoral para las elecciones parlamentarias, de la cual yo resulté orgullosamente electo. ¿Y qué pasó? Tenemos 20 diputados sobre 277. ¿Y por qué ocurrió eso? Porque 257 es la representación del país para el chavismo. No, no es verdad. Lo que pasa es que un grupo, ahora llamados cucarachas, llamados dinosaurios, ya no sé ni cómo los llaman, llamó a la abstención, porque con eso iba a haber la caída de Maduro. Venía Trump, había un golpe, que si tú no votabas había más bloqueo, que si tú no votabas había sanciones. Bueno, ahí está Maduro en el gobierno, no porque uno lo quiera, no porque uno lo desee, sino porque sencillamente es el presidente de la República que está allí. Y llamamos a la abstención ¿para qué? Luego ese grupo decide regresar a la ruta electoral y deciden regresar como puros y purificadores. Con mucha torpeza también. Pero torpeza total, lo que pasó en Miranda, lo que pasó en tantos estados como Miranda fue algo calculado, ¿no? Para pero totalmente la dañino. Hoy Uzcategui. tuviéramos a David Uzcategui de gobernador, pero no se hicieron las cosas bien, porque no se hacen bien, porque las mezquindades individuales le han hecho daño al colectivo, a la pluralidad. Porque hay gente que se cree que es dueño de la verdad, hay gente que se cree dueños de la pureza del voto. Y esto tenemos todos que entender, que la oposición no le pertenece a nadie y que este país es de todos y que nadie se puede erigir como el más puro cuando tiene todo ese pasado tan triste que lo que le ha hecho es daño al país y hoy tenemos lo que nos ocurre. ¿Qué haces? Estamos en la puerta de Barinas. La puerta de Barinas tiene que darnos... O sea, no aprendimos en el 2005, no aprendimos en el 2010, no aprendemos en el 2020. Nos llegó el 21 de noviembre de 2021, tampoco aprendemos. Entonces, hoy tenemos 6 candidatos en Barinas. ¿Cómo se le explica a esa persona que vive en Barinas que en Caracas le decidimos quiénes eran sus candidatos? ¿Cómo se le explica eso? ¿Cómo ponemos en peligro la posibilidad de ganar en el estado Barinas? Porque no somos capaces de entendernos, porque no somos capaces de hablarnos entre sí, porque un sector conversa con el gobierno, otro sector conversa con el gobierno, pero entre nosotros no nos conversamos. Esa es la gran verdad. ¿Qué haces con un liderazgo repitiente? Es decir, un liderazgo una renovación que tiene 20 años fracasando y que cada vez que fracasa se aumenta el sueldo o asciende o se atornilla en el cargo. ¿Cómo es posible que sean los mismos dirigentes que han fracasado durante 20 años los que intentan liderar nuevamente a los sectores de oposición? Por eso es que yo estoy diciendo que hay un liderazgo encabezado por los gobernadores y por los alcaldes, que es un nuevo liderazgo, que son los que le tienen que hablar al país, porque esos tienen voto. Está probado que los gobernadores que ganaron tienen votos. ¿Cómo no explicar el caso de Alberto Galíndez? En el caso de Alberto Galíndez en Cogede. O sea, usted lo puede querer o no lo puede querer. O sea, lo que usted no puede seguir aferrados al fracaso de fracasos. Hoy tuvo usted una oportunidad de ver el 21 de noviembre cómo salir adelante con un nuevo liderazgo a nivel nacional. Y yo creo que tenemos que renovarnos todos. Galíndez no es precisamente un nuevo liderazgo, ni Morel, pero fíjate, ni Rosales en el Zulia. No, ni Morel, porque la gente votó por la creencia.
por la esperanza de regresar a lo que pudo haber visto que le fue eficiente. ¿O fue un voto castigo? Mira, puede ser, como porque puede haber habido una mezcla. Ahora, puede ser un pasticho de lasaña. Claro. Ahora, José Gregorio, mira, ¿cómo puedes plantearte entonces un proceso unitario con sectores que han fracasado? No, ya es hora de establecer un deslinde, y aferrados a la derrota. Apartar ese sector, no forma parte de la unidad o de la unidad de la oposición, y comenzar a transitar un camino nuevo, renovado, con nuevas caras, Oscar, nuevas propuestas, pero es necesario. Un camino más certero. Oscar, es necesario porque tú escuchaste en la campaña, tú, Oscar Chemel, y ese que está en sintonía a esta hora, esa persona, ese caballero que está en sintonía a esta hora viendo el programa, escuchó frases como esta: prefiero que gane el del gobierno antes que gane ese de la oposición. Pero imagínate tú tamaña mezquindad. Hoy usted tiene el caso del Táchira. ¿Cómo Lady Gómez hoy no es gobernadora? ¿Por qué no es gobernadora? ¿Porque no tenía los votos? No, porque se empeñaron en que no fuera gobernadora por las mezquindades del caso, entre otros. Un altísimo porcentaje de quienes llaman a la abstención son quienes no tienen voto. Porque el día que se cuenten verán que no tienen nada. Y además hay quienes ahora llaman a la participación, pero encubiertos en tarjetas, encubiertos. No tienen su rostro y su nombre, porque si pusieran su rostro y su nombre, pues por supuesto que no tendrían esos resultados. Esos líderes de oposición a los que te refieren tienen rechazos de más del 70, 75 y 80%. Me refiero concretamente a Enrique Capriles, Leopoldo López, Julio Borges, Henry Ramos Ayub, que tienen índices de desaprobación mayoritarios, casi unánimes, por parte de la población. ¿Cómo te planteas la unidad con esos líderes impopulares? Bueno, yo creo que todos somos necesarios. Yo ahí sí difiero de ti. Yo creo que aquí tenemos que hacer un modelo. Hasta el más malo entraría ahí en la unidad. Un modelo en Netanyahu. ¿Cómo hicieron en Israel para salir de Netanyahu? Se unió la ultraizquierda con la ultraderecha, pasando por todo ese abanico, para salir de Netanyahu. Fueron a la votación en Cámara, lograron la mayoría. Gente que no se hablaba, gente que históricamente no se entendía. Una vez transcurrido el proceso, que salieron de Netanyahu, cada quien volvió a agarrar por su camino. Pero nosotros no somos capaces de entendernos entre sí. Pero no sería el momento, José Gregorio, de que cada quien ande por su camino y en un momento dado, de manera táctica, reunirse, por lo menos para competir en unas elecciones. Respóndeme cuando regresemos de los comerciales, por favor. Cuando regresemos te digo, no coincido contigo. Ok, ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Conversamos con José Gregorio Correa, diputado a la Asamblea Nacional, coordinador de la fracción parlamentaria de la Alianza Democrática, que está constituida por 9 partidos. Te preguntaba, José Gregorio, ¿por qué unirse con líderes que están muy rayados, que han perdido la confianza de la población, que incluso ya fotografiarse con ellos es una raya, es una debilidad, es una desventaja? Bueno, Oscar, yo creo que hacemos falta a todos. Y cada quien con su cada cual. Creo que nosotros no podemos excluir a nadie porque piense distinto. Yo creo en una frase de Voltaire: no estoy de acuerdo con lo que dices, pero daría mi vida por tu derecho a decirlo. Y tampoco me siento como para juzgar a nadie porque raye o no raye. Yo creo que cada quien sabe qué puede dar y qué no puede dar. Pero acabas de tocar una frase que me interesó, y en el negro anterior, en el corte anterior, lo dijiste: apoyan, pero no se sacan fotos. Yo he visto que en este caso de Barinas hay como una euforia en impedir que otro grupo apoye al otro. Sí. O sea, hay gente que está empeñada en que no haya unión, empeñada en que la gente de Zamora, en que la gente barinita y que la gente de Barinas corra el riesgo de tener un gobernador del chavismo. O sea, gente que prefiere eso antes que tener que unir y pactar y llegar a un acuerdo unitario en torno a una sola candidatura. Hay gente que está empeñada en esa. Pero lo que sí he notado es que no se sacan la foto con el candidato. Sí. O sea, dicen que están con el candidato, dicen que están con el candidato, no lo dicen, pero lo dicen. Lo dejan entender, pero no lo dejan entender.
impiden que haya ¿Es un acuerdo, retrato hablado? pero no se sacan fotos. Eso es un retrato hablado. No, tú sabes que yo estudié ahorita una maestría en criminalística y esa parte no la pude ver bien en ese tema. Era el tema Está 4. raspado hoy. Era el tema 4. No, lo pasé, pero no lo pude entender bien cómo es el retrato hablado. Hay quienes entienden mejor que yo. ¿Cómo juntar peras con manzanas? No, si es posible, los guacales caben para todo, porque todos somos necesarios. Y yo no creo que nadie tiene la fuerza ni el empuje para juzgar a Pero nadie. ese liderazgo tiene que seguir estando a la vanguardia, en la dirección. No es necesario ya una renovación. Bueno, de yo te voy a liderazgo, de responder. dirigentes. Yo te voy a responder como cuando había cheques. ¿Te acuerdas? Cuando te rebotaba un cheque, diríjase al girador. Hay gente que prefiere hoy en Barinas que gane Arriaza antes que gane Claudio. Sí. Hay gente que prefiere que gane Arriaza antes que gane Garrido. Pero hay gente que te dice, el resto, prefiero que gane Arriaza. Tú te puedes imaginar el daño que puede ocurrir en Pedraza, que eso ocurra, tener otra vez que esa dinastía teniendo una forma de sacarlo democráticamente, que ya perdieron. Ya perdieron. El pasado 21, la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia señala que perdió, no señala otra cosa. Señala que perdió, pero que como estaba inhabilitado hay que repetirla. Ok, pasemos la página, estamos bravos, Sí. te levantas del suelo, te sacudes el polvo no hay conflicto por y eso. sigues adelante. Pero se demostró que se puede ganar. Y además que se puede ganar porque el chavismo no tiene votos nuevos. No es que hay gente que nunca ha votado por el chavismo, se despierta ese día, el 9 de enero, y dice, oye, yo nunca he votado por el chavismo. Hoy me provoca votar por ellos por primera vez, porque me parece que sería bien bueno aquí en Barinas tener esta oportunidad que no han tenido durante 23 años gobernando el Estado. No tienen un voto nuevo. Lo que tiene el chavismo es que salir a conquistar lo que se le ha ido, lo que han ido perdiendo. Y nosotros en buscar que la gente participe. Y se demostró que con votos se puede ganar, que no hay que esperar que venga Trump, que venga Fuerte Tiuna, que venga bloqueo, que venga sanciones, tranca tu calle, guarimba, paro petrolero. No, podemos hacerlo en democracia constitucional. Pero los que no tienen votos prefieren ese atajo. ¿Qué te pareció la participación? Que aumentó de acuerdo Reduce unos 2-3 millones por la diáspora el padrón electoral. La participación podría subir a más del 50%. En estas elecciones de Barinas vas a ver los números astronómicos que van a ocurrir. Hay estados, por ejemplo, La Guaira, el Zulia, donde la participación superó el promedio nacional. Pero perdón, el caso de Cojedes. Coge 54, ¿no? 54%. O sea, ¿por qué ganó Galíndez? Porque habían 6 candidatos en Cojedes. 6. Eso te demuestra que la unidad no necesariamente garantiza el triunfo. Garantiza el triunfo el discurso, el mensaje, los símbolos, la propuesta. Y si además tiene unos candidatos que no... Y si tienes un candidato competitivo, entonces, que genera confianza. así es, eso pasó con Rosales. Entonces, Rosales sacó más de la 200.000 unidad per se votos. no... Pero escúchame, Rosales sacó más de 200.000 votos, casi 300.000 de ventaja. De ventaja. Pero ¿no te parece que Gana- la unidad gana per Moreno, se no es parte. no necesariamente es exitosa? Bueno, porque la gente Que lo entiende- exitoso es la parte... estrategia. No. Aquí el que estudia eso eres tú. Cojedes. Te voy a dar mi tiempo. ¿Cuántos candidatos de oposición hubo en 6. Cojedes? 6. Ganó Pero uno. ¿qué fue lo que hizo a Galíndez gobernar? La participación. Si la participación hubiera sido la media del país, gana el chavismo. Pero cuando usted sale a votar masivamente, no hay pueblo que se detenga, porque el chavismo no tiene votos nuevos. Pero en cambio, si nosotros participamos y acudimos a votar masivamente, el índice de votación, y recuérdalo y anótalo, va a ser superior al 50%. Cuando vienen de votar, el 30 y pico por ciento vota en Barinas. Y con todo y eso, gana el candidato de la oposición mínimo. Y gana no porque lo decimos nosotros, gana porque lo dice el TCJ. Porque nunca el Consejo Nacional Electoral se pronunció. Se pronuncia el TCJ. Y el TCJ se pronuncia diciendo, ganó el señor Superlano, pero se repiten las elecciones. Pero ganó. Y tú sabes lo que es ganarle a ese apellido en Barinas. Eso es una cosa astronómica. Y ahora tú crees que la gente no va a... ¿Por qué hubo esa abstención en Barinas? Porque mucha gente creyó que no era posible ganar, porque no había posibilidades de ganar, porque se veía, ¿para qué voy a ir a votar si no ganamos? Ahí no hay chance, van a ganar otra vez los Chávez. No hay chance. No. Y con todo y eso, salieron a votar en ese mínimo margen
Bueno, ahora lo que va a haber en Barinas el 9 de diciembre deben ser colas astronómicas. Nosotros hemos peleado, y te lo digo desde hoy, Oscar, porque los centros electorales los cierren temprano, los cierren a la hora que señala la ley, que los cierren. Y resulta ser que centros vacíos, que sueltas un alfiler al suelo y suena, los cierran a las 10 de la noche, a las 11 de la noche. Bueno, yo quiero saber si a las 10 y a las 11 de la noche no va a haber gente votando en Barinas. O sea, va a haber mucha gente votando desde temprano porque Barinas entendió que era la posibilidad de derrotar a una dinastía que venía gobernando durante 23 años. La significativa participación que hubo en estas elecciones no ya reafirma la voluntad democrática. Sueltan las amarras para el rechazo a la violencia, suelta las amarras para el reencuentro en el centro electoral. Que hay una cultura democrática fortalecida, muy sólida. No sé si fortalecida hasta ahora, pero yo creo que comienza a verse como... Que la gente no ha votado porque no tiene opción. No tiene opción y porque se les dijo que no votara porque venía Trump, que no votara porque había los vapores de la fantasía. Todavía hoy yo veía un video diciendo que los vapores de la fantasía eran presidentes de la no sé qué. Señores, eso lo que le ha hecho es daño a la oposición y ha favorecido al gobierno. ¿Cómo va el diálogo? ¿Qué perspectivas hay? ¿Qué podemos esperar del próximo año en México, incluso aquí, la participación de la Alianza Democrática en la Mesa de Diálogo de México? ¿Cómo observas ese proceso? Me responde, por favor, cuando regresemos a los comerciales. Mariachis y tequila al regreso. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña José Gregorio Correa, diputado a la Asamblea Nacional, coordinador de la fracción parlamentaria de la Alianza Democrática, constituida por 9 partidos de oposición. El diálogo. ¿Qué podemos esperar sobre el proceso de diálogo? Tengo meses hablando de la nacionalización del diálogo. O sea, yo no creo que hace falta tequila, mariachis y trasnochos fuera del territorio para conversarnos los venezolanos. ¿Por qué el diálogo de la guerrilla colombiana y el gobierno colombiano se hacía en Cuba? Bueno, por una sencilla razón, la guerrilla colombiana se temía por su vida dentro de Colombia y el gobierno colombiano, en aras de buscar este diálogo, se iba hasta Cuba. Bueno, es que resulta ser que aquí hay un gentío que dijo que su vida corría peligro, que temía, que tal, y regresaron por Maiquetía. Aterrizaron en Maiquetía. Plenamente presentaron su pasaporte, subieron y fueron candidatos a concejales, a alcaldes, a gobernadores, sin ningún problema. Entonces, luego decidieron que había un diálogo en México. Entonces, en México, ¿por qué? Porque su vida corre peligro, o sea, corre peligro su vida en Venezuela. Entonces, el gobierno se traslada hasta Ciudad de México y un sector de la oposición agarra un avión y se va hasta Ciudad de México. Y una pregunta, ¿y en Caracas no pueden conversar si bien en Caracas? Si son candidatos en Caracas, en Venezuela, ¿por qué tienen que ir tan lejos? Y una pregunta, ¿y ese mariachi y ese tequila es necesario para conversar? ¿Qué crees tú? Que debemos hacerlo en Caracas, queremos hacerlo en Venezuela, si quiere lo hacemos en Margarita, lo podemos hacer en Maracaibo, si quiere lo hacemos en Tinaco o en Tinaquillo, en cualquier parte, pero en Venezuela. Yo creo que para hablarnos los venezolanos no necesitamos ir tan lejos, porque ¿por qué Y una pregunta, cuando yo le pregunto al que está hoy en sintonía, ¿por qué peleamos los venezolanos? O sea, ¿qué es distinto un chavista de mí? ¿Qué es distinto? ¿Qué es distinto? Es tan venezolano como yo. Es que una pregunta, el chavismo quiere quedarse con el territorio del Estado Lara y la oposición con Yaracuy. Es un tema territorial, es un tema de religión, que es que el chavismo quiere una religión distinta a la mía. Es verdad que nosotros queremos una moneda distinta a la de ellos. Es verdad que nosotros tenemos una creencia religiosa distinta. No, esta es una pelea artificial que nos han puesto durante 23 años a pelear los venezolanos, a etiquetarnos como chavistas y escuálidos. Y después no fue válido solamente ser escuálido, sino es que además unos irresponsables ahora se les ocurre llamar a la gente o cucarachas o dinosaurios o cualquier otro arácnido. O sea, ¿a cuenta de qué quién tiene la pureza de dividir
un país que este sol es de todo, este territorio es de todo. ¿Por qué yo peleo? ¿Por qué tengo yo que enfrentarme? ¿Por qué yo tengo que dejarle a mis nietos y a mis bisnietos? Señores, un tema de entendimiento, un tema de reconciliación. O sea, es que nadie ha leído a Mandela. Mandela estuvo 27 años preso y lo primero que hizo al salir de la cárcel fue tenderle la mano a su carcelero. El presidente Maduro ha planteado la necesidad de incorporar a las oposiciones, a todas las oposiciones. Bueno, es que ahora la música cambió. Con los resultados hay electorales, un trípode, hay tres fuerzas. Cuatro patas. Bueno, digo de la oposición. De la oposición. Hay bueno, en trípode. los tres incluyes a El Lápiz y Fuerza Vecinal. Sí, claro, pero tuvieron una votación importante. Sí, pero tienes a la alianza. De un proceso tienes de a la Alianza Democrática, tienes que es la suma de todos estos partidos que cada vez va creciendo más. Tienes la MUD, que es la MUD. ¿Qué es la MUD? Es la MUD. Sí. Tienes Fuerza Vecinal, que es una opción política que emerge con fuerza. Bueno, tienes que tomarlo en cuenta. Aquí todos tenemos que reconocernos. Tenemos que reconocernos, tenemos que reconocernos. Yo reconozco que la MUD existe. ¿Cómo va eso? Que es una ¿Qué realidad. posibilidades hay de que participen Tienen otros que haberla. sectores? Aquí es cuando yo pienso que hace falta Ramón Guillermo Aveledo. Aquí hace falta alguien que nos unificara, alguien con esa autoridad que pudiera sentarnos, pero hoy no lo hay, hoy no aparece en el horizonte. ¿De quién depende la participación de ustedes? Bueno, es que primero ponernos de acuerdo entre nosotros. Lo más difícil, el gobierno está de acuerdo. Sí, pero es que el problema no es el gobierno. Es que tú le preguntas a Juana y Juana quiere ir a hablar con el gobierno y Petra también quería hablar con el gobierno y Luisita quería hablar con el gobierno. Lo que pasa es que Petra, Juana y Luisita no se quieren hablar entre sí. Te lo planteo de otra manera. ¿Ustedes se van a dejar aislar? Bueno, eso de dejar no lo tengo claro. Sigue con tu oración. ¿Se van a dejar? Si la oposición más radical, la que participa realmente en el diálogo de México, no quiere que ustedes estén allí. Pero es que yo en la calle, a mí quién me dice que tengo yo que estar, quién es más oposición que yo, a cuente qué. Okay. Y es que hay un oposicionómetro. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer si hay resistencia? Pues mire, pero para eso tenemos la palabra, para eso tenemos... Están haciendo ya lobby. Pero es que en eso estamos trabajando, porque es que nadie puede ser el dueño. ¿Qué posibilidades hay entonces? Yo lo reconozco a ellos, porque es que todos queremos lo mismo. Lo que pasa es que hay algunos que se creen dinosauriamente dueños de la verdad. A partir de los contactos que ya han hecho, ¿qué posibilidades hay de que ustedes formen parte de la mesa de diálogo en México? Bueno, muchísimas, porque es que además yo reconozco a todo el mundo. Yo lo que no puedo es excluir a nadie. Eso es lo que nos ha hecho al país mal, nos ha dividido. No entendemos 23 años de un gobierno que es como es este gobierno, que no crece más allá del 20-25% y cuando tiene cifras astronómicas saca 25.2%. Bueno, resulta ser que tiene 23 años en el gobierno con un 75% del país seguro en contra y a veces 80%, pero no somos capaces de decirle que somos capaces de hablarnos entre nosotros para tener ideas coherentes de presentársele al electorado. Pero cuando no tienen votos, llaman a la abstención. Se embarcaron por ese camino de Trump y ahora no hayan cómo regresarse, ni hayan cómo regresarse a los Estados Unidos, la Unión Europea, porque ¿qué sostiene a los vapores de la fantasía? Los vapores de la fantasía están sostenidos afuera, aquí en Caracas. ¿Quién reconoce algo? En el peaje de Taguanes, antes de entrar al estado Cogede, yo quiero que tú me digas si alguien reconoce, o cuando vas vía Portuguesa, que sales del estado, si tú tienes alguna forma que te reconozcan en alguna parte. No es un tema de reconocimiento, son temas de realidades. Y la realidad que este es un gobierno que hay que derrotarlo de manera constitucional, de manera democrática, porque todo lo que tú obtengas, Oscar, a la fuerza, debe sostenerlo a la fuerza. Y yo no estoy de acuerdo en que alguien derrame una gota de sangre por pensar distinto, porque yo no tengo nada que me separe de fondo, como son las grandes peleas. ¿Por qué pelean los israelitas y los palestinos? Por religión, por territorio. ¿Por qué pelean en Sudáfrica? ¿Por qué pelean en Siria? Por un tema de religión. En Venezuela, ¿por qué se pelea? Aquí hay unos ingredientes geoestratégicos que tienen que ver con la influencia de Estados Unidos y la recuperación de Venezuela. Pero eso está perfecto. No es una Qué pelea bueno que tocas ese tema, Oscar. Es que yo no quiero un gobierno tutelado por Irán, por Rusia, por China. ¿Cómo están redefiniendo ustedes la relación con los Estados Unidos? Te voy. Es que yo no quiero un gobierno tutelado por China, por Irán, por Irak, por Cuba. Ahora es una oposición tutelada de esa manera tan descarada, pero es que tampoco quiero una oposición tutelada por Estados Unidos, por Colombia, por Brasil y por cualquier país que esté bravo con nosotros. El tema de los venezolanos se debe resolver entre venezolanos, porque yo no tengo nada que me divida con otro venezolano, nada.
Puede ser que tengamos ideas distintas. ¿Cómo replantear la relación con los Estados Unidos? En un barajo de ¿Qué realidades. están haciendo ustedes para hacer sentir su posición? Trabajando aguas abajo, Ok. aguas abajo, porque no me puedo autotubiar. Aguas abajo, ¿por qué? Porque yo creo que la misma realidad y el mismo espejo de cómo va eso es lo que nos puede decir el fracaso que ha sido estos 3 años de embuste, estos 3 años de vapores de la fantasía, que lo que le han hecho es fortalecer al gobierno, un gobierno que estaba despedazado, le apareció ese vapor de la fantasía y los unió. Los unió y ahí los tiene. Se podrán querer o no, pensar distinto o no, pero tienen que estar unidos ante una amenaza de la fantasía, que nunca fue una realidad. ¿Otros sectores no deberían ser invitados a la mesa de diálogo? Todos. Los empresarios, los Todos. gremios. Me respondes cuando regresemos en los comerciales, José Gregorio. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hoy nos acompaña el diputado a la Asamblea Nacional, José Gregorio Correa. También es el coordinador de la fracción parlamentaria de la Alianza Democrática, conformada por 9 partidos de oposición. Te preguntaba, José Gregorio, amigo diputado, ¿qué hacer con otros sectores que deberían estar también Todos tienen que participando en estar. la mesa de Es que diálogo? aquí no puede excluirse a nadie. ¿Y quién puede Y tener mucho más si se hace en Caracas. ¿Y quién tiene Se pudiera hacer en Venezuela. Es que tiene que nacionalizarse la discusión. Tiene que nacionalizarse. Claro, claro. Pero es que además, a cuenta que yo puedo excluir a alguien. ¿Quién se siente con esa fuerza para decir que alguien es puro o impuro? A nosotros nos criminalizaron por querer votar en diciembre. Y hoy los fanáticos del voto te quieren excluir. Pues una ¿Quiénes cosa, deberían participar? todos. El sector empresarial. Pero urgentemente. El sector empresarial. Los El empresarios. sector laboral desmembrado, porque no hay un sector laboral de verdad unido, consolidado, como en una época fuera la CTB o fuera la UGTB o todos esos frentes de CGT. trabajo, todo eso. Bueno, con todo y lo que haya, yo creo que el que genera empleo, el que le genera bondades a la sociedad, es el empresario que genera empleo. Sin generar empleo, usted no tiene trabajo, no tiene ingreso. Cuando usted lo contratan para hacer algo, es un empleo que le están dando. Cuando una compañía, una empresa genera empleo, eso da bienestar. Bueno, esos señores tienen que ser tomados en cuenta. El sector agrario, ¿cómo tú no lo incorporas? Un sector que fue desmembrado con expropiaciones indebidas, innecesarias, y que hoy hay la posibilidad de revertirlo y entregárselo a la empresa privada, que es la que te puede producir. Tú no puedes tener un estado hotelero, un estado que venda hortalizas, un estado que se ocupe de las cosas innecesarias que son naturales del sector privado. Pero todavía vivimos el trasnocho de Jordani, una economía que todavía está transitando esos caminos porque no se terminan de desmembrar. Un día el gobierno es socialista, un día el gobierno es capitalista, un día el gobierno es capitalista de Estado, un día el gobierno es cooperativista, un día el gobierno... Y cuando tú vienes al final del día, del final del mes, a ver qué ocurrió sociológica y económicamente, pues tienes un pasticho de que una semana fue socialista, una semana... Entonces no tienes cómo definir una política económica trasnochada todavía desde la época que La tenía... política económica no está presente en la agenda de diálogo, ¿no? Es que tiene que estarlo, y lo está. Debería estar. Y lo está. Y yo creo que ahora El modelo político. Y en la agenda parlamentaria, en la agenda legislativa 2022, que, por ejemplo, por primera vez en 6 años, nosotros conocemos el presupuesto. Conocimos la semana pasada, fue la señora vicepresidenta a presentar la ley de presupuesto para el ejercicio fiscal 2022, fue a presentar la ley de endeudamiento para el ejercicio 2022, se presentó el proyecto de ley que, porque como la Constitución lo señala, que el Banco Central de Venezuela tiene que presentar el presupuesto, porque una cosa que es importante para todos los televidentes y para quienes estudian, según la Constitución, en su artículo 320, el Banco Central de Venezuela es autónomo y no está sujeto a directivas o directrices del Poder Ejecutivo. Y lo más importante, no puede convalidar déficit fiscal alguno. O sea que eso es importante que se haya presentado a la Asamblea. En la agenda del 2022... Pero además también se presentó esta semana, que hoy termina, que te está terminando ahora,
la ley de presupuesto para el ejercicio fiscal de la Asamblea Nacional, que tiene que estar enfocado hacia el mantenimiento de las instalaciones, hacia la reivindicación, a que podamos tener nosotros mejores leyes en su construcción, en su elaboración, en las reformas, y otra cosa es reivindicar al jubilado. Yo creo aquí, Oscar, que me des 10 segundos más para hablar de los jubilados. Yo creo que el jubilado parlamentario, el jubilado en Venezuela, tiene derecho a que en este ejercicio fiscal 2022 se le reconozca su dignidad, que no puede ser que se les haya abandonado durante tantos años. Y por eso ayer en mi intervención, el pasado martes, fue que al jubilado legislativo y al jubilado a nivel nacional se le reivindique, que los jubilados tengan la prioridad por encima de quienes prestamos el servicio activamente, porque quien está jubilado se supone que es una persona que los años le han caído encima y que su movilidad laboral no es la misma de cuando estaba activo. Yo creo que mi llamado y mi solidaridad con los jubilados de todos los sectores, y en el caso de los jubilados del Poder Legislativo, es mi solidaridad absoluta a que sus reivindicaciones sean reconocidas en este 2022. ¿Qué otros temas en la agenda económica legislativa? Yo creo que nosotros tenemos que ir hacia recuperar la confianza, en Venezuela, en que sí podemos. ¿Cómo hacer? ¿Cómo puede hacerlo? hacer la Asamblea? ¿Cómo hacerlos? Con diálogo, entendiendo y haciendo ¿Qué leyes. leyes están previstas? Aprobar para dar seguridad jurídica, entre otras garantías. cosas, las leyes de zonas económicas. Yo creo que es de zonas especiales económicas. Yo creo que eso sería muy importante para la reactivación económica. Y la reactivación económica tiene que ser con el Estado, desprendiéndose de bienes innecesarios como hoteles, hacienda, finca, una cantidad de cosas que tiene el Estado que ha ido expropiando a lo largo del tiempo, edificios, construcciones que están vacías, y además darle énfasis a la construcción. ¿Cómo tiene el Estado que reactivar? Instalaciones del metro abandonadas antes del bloqueo. Ojo, antes del bloqueo. El bloqueo agudiza. Agudiza. Bueno, pero ven acá. Agrava. Si tú eres malo. ¿Cómo ustedes se han pronunciado contra el bloqueo oficialmente? Pero lo has oído y lo he dicho como varias alianza. veces. Lo he dicho No, de manera colectiva, lo hemos dicho de manera la colectiva y lo hemos Alianza dicho Democrática. lo hemos dicho de manera colectiva y de manera individual. Han entregado un documento Todo a la eso, y lo hemos embajada, hecho y hemos participado en a la una Casa comisión de Blanca. diálogo, hemos participado en la comisión de diálogo, paz y ¿Y los reconciliación. han escuchado? Bueno, lo hemos dicho, porque tú sabes que una cosa no es lo mismo oír que escuchar. Nos han oído, lo que no estoy claro es que nos hayan El escuchado. interinato, Pero ¿cómo lo van a resolver? esos vapores, eso no lo dirígete al girador, esos vapores de la fantasía, no me lo puedes preguntar a mí, porque si yo no he creído en eso, no creo en eso, te lo vengo diciendo, esos vapores de la fantasía, decían que llegaban hasta el 5 de enero. Yo soy contrario a ni siquiera mencionar eso, porque no hablo de lo que no existe. Pero pareciera que tiene fecha de caducidad, así como el jugo de naranja Hace un año. y la leche pasteurizada. Pero no sé, porque es que lo raro de esto es que esos mismos que hoy varinamente se creen puros son los que están aupando los vapores de la fantasía. Entonces, Los casos de corrupción, ¿cómo los va a no sé, enfrentar? cuando tú tengas al Contralor le preguntas. Eso o la Asamblea Nacional no Sí, va a conoce de dedicar lo mismo. algún Conoce de lo mismo la Comisión de Contraloría. monómero, Y Citgo, no me dejes por fuera Citgo. Citgo. Sí, porque es que eso resulta ser que es que un grupo de venezolanos se sintió que podía administrar esos bienes y caminan por las calles de Caracas. Es que ese es otro tema. O entregar. No, ya va. Ya te voy a decir dos cositas. Porque ya que Hay un delito ahí. Ya que tocaste el tema. Dice el gobierno que unos venezolanos se apropiaron debida o indebidamente. No tengo claro el calificativo. Monómeramente y ¿Crees que fue legalmente? Monómeramente, no lo creo. Okay. Pero dicen ellos, monómeramente. ¿Y ustedes también? Es que unos dicen que la apropiación ha sido lícita y hay quienes creemos que ha sido ilícita. Claro. Pero monómeramente y citgomente, esos actores caminan por las calles de Caracas, caminan por las calles de Mérida, caminan por todas las calles de Madrid. No, de estoy, Miami. no. Es que allá no tenemos jurisdicción. Estoy hablando de las calles de Venezuela. Caminan por las calles de Maracaibo. Caminan por las calles de Valencia concretamente. Caminan por las calles de este país. Y no pasa nada. Y resulta ser que un señor que tiró un gato, Bueno, óyeme, José Gregorio, un señor ¿qué tiró debe un gato pasar? de un ¿Qué piso debe 14. pasar en tu opinión? No, ya va, un momentico.
Ya va. No pasa nada No, porque... Oscar, no pasa nada, pero yo no me digas a mí. ¿Y qué puede pasar? Pero un señor tira un gato, del cual estoy en contra, de un piso 14, todavía está preso. O sea, yo no estoy diciendo que O estaba sea, tú bien. lo que quieres es que el No, Estado... yo no estoy finalmente- diciendo, yo estoy diciendo, Pero ustedes forman parte del pero Estado. a quien acusen, Vamos a seguir después de la pausa comercial, que yo creo que es un tema importante para el país. Ya regresamos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Le preguntaba a José Gregorio Correa, diputado a la Asamblea Nacional, sobre los casos de corrupción en los que están vinculados el interinato y algunos dirigentes de oposición. ¿Qué puede hacer el Parlamento? Bueno, hay una comisión de Contraloría que preside el diputado Rodríguez Cabello. Yo no formo parte de esa comisión, yo soy integrante de la Comisión de Política Exterior, que tendrán que conocer y han ido conociendo. Yo creo que están próximos a presentar un informe conclusivo de esas investigaciones. No sé en qué estado se encuentra, pero el que tenga responsabilidad es que responda. Okay. A mí eso es un tema... En tu opinión, si hay algo ilegal allí. Es que no tengo los elementos que no sean nada más allá del olfato, de lo que se acusan ellos mismos entre sí. O sea, porque yo no tengo cómo acusar a nadie porque es que no tengo ningún elemento que no sea el de convicción, que creo que, creo que no es un elemento. Okay. Pero ellos dicen, María acusa a Juan, y Juan acusa a Rosa, y Rosa acusa a Antonio. Y resulta ser que si yo le quito la mitad de lo que le acusa Antonio a Rosa, y la mitad de lo que la Rosa acusa a Juan, bueno, con esas dos mitades... Y Julio acusa a Juan. No, Rosa a Pedro y Pedro a Luisito. No, esos No quiere dar nombres. Es que esos nombres, sí, ya te dije Rosa, Juana, Luisito y Pedrito. No me hablaste ni de Julio ni de Juan. Porque estamos en diciembre. Julio es un mes del año. Mira, fuiste diputado por el estado Cojedes. Y me siento como si fuera. Soy electo en la ¿Vas lista a seguir? nacional. ¿Tú sigues de alguna Sigo manera trabajando? sigo vinculado, tengo una gran amistad pública. Respaldaste al actual gobernador. Y creo que es la mejor opción, lo dije durante la campaña, era la mejor opción de Alberto. Y ahí está el resultado. Algunos se pondrán muy bravos, pero se ponen bravos con no más del 6% de bravura. Pero resulta ser que hoy Cojedes tiene una nueva esperanza. Ese vamos Cojedes, yo creo que es importante. Es importante. Nosotros tuvimos la oportunidad, y le agradezco a Alberto Galíndez que me haya invitado a acompañarlo a ver al presidente de la República. Tuvimos una conversación muy pública. Para que esas conversaciones... ¿Cuál fue el clima? ¿Cuáles fueron los términos de esa Y fue pública, fue televisada, para los que tú sabes. Porque hay algunos que se reúnen... conversa siempre... Te digo lo esto, más importante se conversa fuera de cámaras. Te digo porque hay algunos que se reúnen después de las 11 de la noche sin cámara. Nosotros fuimos con la cámara y en cadena, que nos recibió el presidente de la República, nos recibió el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, nos recibió la diputada Cilia Flores, el ministro de la Secretaría, y se le planteó, Alberto Galíndez le planteó las necesidades y las urgencias que tiene Cojedes. Una cosa que es inconcebible el estado en que vive hoy Cojedes, después de 23 años sin tener, 18 años sin tener un gobernador, un solo alcalde de los 9 municipios, un concejal en los 9 municipios, un diputado al Consejo Legislativo, y hoy la oposición, encabezada por Alberto Galíndez, puede presentar 5 de 7 diputados al Consejo Legislativo, 6 alcaldías de 9, y en las otras 3 que no se obtuvo el triunfo, ganó Alberto Galíndez, pero ganó el candidato del chavismo. No tiene excusas. No tiene excusas ahora, como no la tuvo el gobierno durante 23 años, porque además tenía la dependencia y la ayuda del gobierno nacional. Nosotros no contamos... Ustedes cuentan con la ayuda del gobierno nacional. No contamos, la hemos pedido y la estamos pidiendo y nos hemos reunido. Acordó. Y nos hemos reunido, digo, porque lo he acompañado, porque la voz y el vocero y el jefe de esa gobernación es Alberto Galíndez. Yo lo que he tenido es la posibilidad y de él la bondad de acompañarlo porque Cojedes tiene 6 diputados, todos del chavismo. ¿Producto de qué? Producto de la abstención, porque está la prueba. En diciembre sacaron 6 diputados y la oposición 0, producto de la abstención. 10 meses después, Alberto Galíndez gana la gobernación. Bueno, ¿eso es por qué? Saliendo a votar. Ahí está el resultado. Ese es el resultado.
Pero yo creo que a Cojedes le hace falta mayor atención por parte del Estado. Uno de los estados más deprimidos después del Delta Macuro, sin lugar a duda, ha sido Cojedes. Las prioridades que ha tenido el agua. El agua es una prioridad. La electricidad y la vialidad. La vialidad agrícola. Un estado agrícola como el estado Cojedes tiene unas vías destruidas durante estos 23 años. Yo creo que nosotros tenemos que entregarle la vialidad a quien pueda construirla. No la puede construir el Estado. Anteriormente había unos peajes. Todavía pagan un peaje, pero el dinero del peaje no va para la inversión. O sea, tú tienes que tener un sistema de grúas. ¿Le plantearon esto al presidente Se le Maduro? planteó al presidente, se le planteó que hay una cantidad de terreno expropiado que se está abandonando. Ha sido durante el gobierno del presidente fallecido, se construyeron unos centrales azucareros. Y hoy tú pasas hacia la vía de Las Pacas, La Vega, hacia Las Vegas, y no Nevada, hacia Las Vegas, ves máquinas envueltas en el plástico, tiradas en el suelo, que tienen más de 15 años. Y eso no le habrá dolido a nadie. Eso nadie los habrá visto. Entonces, yo creo que eso es parte de lo que tiene que hacer. Y yo creo que eso de vamos, Cojedes, tiene que ser entre todos. Quienes piensen de una manera y quienes piensen de otro. Y ojalá que Alberto Galíndez, como lo ha prometido, haga un gobierno para desde todos. Desde la Asamblea que se puede hacer, porque la situación de Cojedes es similar a la de otros estados. Impulsarla. Yo tengo la seguridad que no nací en Cojedes, no soy en la actualidad diputado por Cojedes, pero en mí van a encontrar una voz de resonancia. Todo aquel que viva en el estado Cojedes, sea cojedeño, tendrá en mí una voz de resonancia, como lo vine haciendo durante la campaña. No nací allá, no tuve esa oportunidad de nacer allá, pero me siento orgulloso y agradecido de haber representado al estado Cojedes en su momento. Se está hablando de un revocatorio presidencial. En la encuesta Interlace correspondiente al mes de octubre, 55% no estaba de acuerdo con un referendo revocatorio. No porque no fuera a votar en contra o porque no fuera a participar, sino la gente quiere un periodo ya de mayor estabilidad. Piensa que un revocatorio pudiesen aflorar los conflictos, la violencia, y eso creo que un afectaría termómetro para el eso bienestar. va a ser las elecciones del 9 de enero. Un gran termómetro. ¿Tú estás de acuerdo con un revocatorio? Es que justamente quiero decirte, no quiero adelantarte la posición, porque como la tengo tan clara, necesito el termómetro del 9 de enero. Yo creo solo en las salidas constitucionales y democráticas. Ok, el 9 de enero gana Arriaza. ¿Qué harías? No. No, es un escenario. No, es que no. Te voy a plantear los dos escenarios. Es que gana ¿tú sabes Arriaza, por qué gana la oposición. ¿Sabes por qué estudié Derecho? Porque no me gustaba la química. Pero te estamos hablando en términos políticos y tenemos que establecer... ¿Por qué estudié Derecho? Porque no me gustaba la biología. Escenarios. ¿Y por qué estudié Derecho? Porque no me gustaba la física, porque ahí tienes laboratorios para pensar. No me quiero adelantar. ¿Por qué das clases de comunicación política? Porque justamente es para comunicar. ¿No haces escenarios? Sí, pero es que escúchame. Es inevitable. No por mucho madrugar me va a amanecer más temprano. Yo soy fanático del fútbol. Soy fanático del fútbol, fanático del Real Madrid. Era dos escenarios. Pero escúchame, y la posición adelantada no siempre te anula la jugada. ¿Tú no crees que convocar un revocatorio volvería a alterar? No, podría ser útil o no. Lo que quiero es que dejemos llegar a la punta del río. Sobre todo cuando la oposición no es una opción. ¿Y qué te estoy diciendo? Déjame llegar al 9 de enero y te digo con qué cuento, con qué puedo llegarme a entender si todavía el grupo que está esperando por Trump va a seguir en el camino Trump. ¿Qué tengo yo que hacer? Ver si el camino de los que están llamando a Fuerte Tiuna lo haga. Pero es que además una cosa, Oscar, ahora que a ti que te gusta el escenario, piensa por un momento que ganamos el revocatorio. Tienes en 30 días que convocar a unas elecciones. Dame el candidato. Claro. La mortandad y la matanza política, espiritual. Y la oposición no termina de convertirse en una alternativa. Óyeme, es una herramienta para castigar. Si la oposición ganase ese revocatorio el 9 de enero, bueno, imagínate tú quién sería el candidato. Dámelo. Un mensaje para el país, ahora que termina de esperanza, el año. de reconciliación. Yo creo que tenemos 75% de los venezolanos se siente esperanzado. 75, 3 de cada 4. Yo creo que nosotros tenemos que entender que el 2022 hay que pasar la página, hacer un lado y apartar y aislar a quienes creen que la salida de fuerza es una opción para la paz. Okay. Bueno, muchísimas gracias, José Gregorio. Excelente siempre tus comentarios. Muchísimas gracias. Igualmente siempre un placer estar aquí. Gracias por este análisis situacional.
Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de la paz y la reconciliación. Hasta pronto.